En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a nuestra Madre Santísima que nos acompañe para poder recibir este mensaje, esta charla, que nos ayude a tener más claridad sobre lo que son las heridas espirituales, las heridas del alma, las heridas del corazón, porque a través de esa conciencia, que a veces es un poco dolorosa, digamos, de descubrir, nos podemos disponer a recibir la sanación de Jesús. Vemos en el Evangelio a los ciegos, a los paralíticos, a los sordos, a las personas que tenían dolencias espirituales, incluso posesiones diabólicas, que recurrían a Jesús para pedir ayuda, y Jesús siempre se enternecía, se llenaba de compasión y les ofrecía su ayuda divina para sanarle su corazón, para sanarle su cuerpo, sanarle también las heridas del alma y para dejarlos liberados de toda acción maligna. Hoy más que nunca la juventud necesita esta ayuda de Jesús y hay que tener la misma humildad que estas personas, este ciego de Jericó, por ejemplo, que gritaba: Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten piedad de mí, hasta que el Señor lo escuchó y lo atendió en su pedido y le sanó de la ceguera. Entonces hay que pedir perdón y hay que pedir también piedad, misericordia por las heridas que tenemos. Y eso significa humildad, significa reconocer que están ahí esas dolencias, están esas heridas, esas magulladuras de la mente, del alma, del corazón, y reconocer que Jesús tiene poder para sanarlas, para desinfectarlas incluso, porque hay algunas heridas que tienen la pus del rencor, del odio, del resentimiento, y eso hay que sanarlo. Pero para Jesús nada es imposible, aunque a nosotros nos cueste mucho y nos parezca imposible sanar por nuestros propios medios. El Señor nos quiere dar esa cura, esa liberación. Hay que pedirlo simplemente y hay que reconocerlo. Por eso hoy el objetivo de esta charla es ir viendo cuáles son algunas de esas heridas del alma que Jesús quiere sanar y pedirle a la Madre Santísima que nos abra los ojos en este momento para que nos ayude a comprender que tal vez yo tengo esa herida que se está mencionando durante la reflexión, y no desesperarme, no tampoco negarlo o no justificarlo, decir no, esto no me pasa a mí, sino que estemos abiertos para reconocer, sí, esto me pasó a mí, es verdad. Y sin embargo confío en que el Señor y que nuestra Madre, que es nuestra celestial enfermera y doctora, quieren sanarme en este día. Por eso invocamos a nuestra Madre con mucha confianza y le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridas hermanas del oratorio de la rama de niñas, quisiera hoy entonces ofrecerles esta reflexión que pueda ayudar a ustedes y probablemente a otras personas después, si la podemos grabar. Y entonces decirles que esta charla tiene varias partes y también tiene un momento final que es de sanación, donde no todos están obligados a escucharlo todo, si no se sienten identificadas con esta conversación que vamos a tener, pueden retirarse, o si sienten que están no preparadas para recibir esa oración final, que es muy fuerte, de sanación y de liberación, lo podemos hacer en otra oportunidad. Pero las que quieran seguir adelante, entonces, bueno, con toda confianza nos pondremos en las manos de la Madre para que ella interceda, para que se produzca esa sanación específica que hoy día vamos a ofrecer en el nombre de Jesús y de la Iglesia. ¿Ya? Bueno, en primer lugar,
la charla consta de varias partes porque las heridas que se producen en el alma son por distintos motivos, ¿no? El primer motivo es el pecado, el segundo es el odio y el resentimiento, el tercer motivo por el cual se producen heridas en el alma es la práctica del ocultismo, de la brujería o del esoterismo, que es algo muy común hoy en día, que algunos lo hacen hasta por juego, digamos, por ejemplo, la Ouija. La cuarta razón por la cual nuestra alma está herida y no nos damos cuenta es porque cuando estábamos en la gestación, cuando estaba nuestra madre embarazada de cada uno de nosotros, sufrimos heridas en ese momento. Tuvimos algunos traumas, algunas dificultades que tuvimos que pasar, y a pesar de que éramos niñitos o niñitas, éramos bebés en el fondo, que nos estábamos formando en el vientre de nuestra madre, nosotros podíamos percibir espiritualmente situaciones dolorosas, de estrés, de trauma, situaciones de rechazo hacia nuestra persona, situaciones de conflicto en las personas que presuntamente tenían que cobijarnos, tenían que acogernos, ayudarnos, y muchas veces hemos sentido abandono, hemos sentido inclusive, como dije, rechazo de parte de esas personas. Por lo tanto, se han creado heridas que están abiertas a lo mejor en nuestra alma desde el momento de la gestación. Y también después vienen otras heridas que se producen en la infancia, sobre todo en los primeros años de la niñez, y otras que se producen en la etapa de la adolescencia. Bueno, hasta ahí llego porque la mayoría de ustedes son jóvenes, entonces también hay heridas en la vida adulta y siempre, pero las heridas más dolorosas son las que se producen en la niñez y en la juventud. Y a veces nuestra mente, nuestra alma tiene un mecanismo de defensa de olvidar esos traumas, ¿no? Porque es demasiado doloroso recordarlos. Pero sin embargo están ahí las heridas y nos producen daño y son causa de nuestras inseguridades, nuestros miedos, de muchas dificultades que tenemos en la vida y que están ahí porque las heredamos de esa temprana edad. Y al decir heredamos también creo que sería conveniente decir que hay heridas que las recibimos por modo generacional, ¿ya? Es decir, que de alguna manera la situación de nuestra familia, de la sociedad donde vivimos, influye en nuestra vida y se nos transmite sin que nos demos cuenta algunas situaciones que son dolorosas y que también, lamentablemente, a nosotros nos significa un dolor, tener que cargar esa herida. Bueno, también hay otra última herida que es cuando hemos sufrido nosotros un maleficio, por ejemplo, ¿ya? O una situación así de que alguien te maldice o te desea el mal. Y eso lamentablemente a veces llega, sobre todo cuando son maldiciones de personas que amamos, de nuestra familia, ¿ya? Duelen mucho. Y también hay personas que hacen trabajos malos, entre comillas trabajos, ¿no? Que son maleficios, brujerías que mandan a hacer a personas que se dedican a eso, y a veces si están las heridas abiertas, esas son puertas donde penetran estos demonios, estos espíritus malignos, encomendados por estos brujos, y por eso que es cierto que también a veces somos vulnerables a brujerías, a maleficios. Y eso produce obviamente heridas, produce heridas terribles, ¿no? Actualmente me estoy trabajando con una terapia de sanación y liberación con una persona que tiene heridas verdaderas, ¿no? Le salen llagas en las manos, le salen arañazos en su cuerpo, ¿ya? Y de un tiempo a esta parte esos arañazos se producen en la noche a sus hijos y a sus hijas, ¿ya? Entonces esa persona está sufriendo mucho y son heridas terribles y que tiene todas las heridas que acabo de mencionar están presentes en la vida de esa persona, y ella necesita entonces mucha oración. No voy a decir de dónde es ni cómo se llama, por supuesto, pero es solamente para
graficar el hecho de que estas cosas son reales, pasan, ¿no? Y pueden suceder también por estos maleficios que a veces se hacen y que causan daño. Bueno, vamos a partir por la primera parte, que es el pecado. Voy a decir que, como enseña el catecismo, existen 7 pecados capitales, ¿ya? Y a veces uno comete estos pecados y no sabe que está produciendo heridas en la propia alma, en la propia mente. Y además, a veces por repetir esos pecados, ¿no? Porque a veces son imperfecciones, después pasa a pecados leves o veniales, después pasa a ser un pecado mortal, e inclusive puede transformarse en un vicio, es decir, como que en una red que me atrapa y de la cual pienso que no puedo salir. Todos tenemos a veces estos pecados que nos afectan de una u otra manera, y a veces algunos más que otros. Son 7 esos pecados capitales, que se manifiestan así, porque son cabeza, por eso se llama capital, son cabeza de multitud de otros pecados y también de otras imperfecciones que tenemos. Voy a partir hablando de la lujuria, que es uno de los pecados que más se comete hoy en día y que lamentablemente se ha tratado por todos los medios de ignorar como pecado, ¿no? Hoy en día lo que quiere la sociedad es obligar a los jóvenes a pensar que esto no es un pecado, que hay libertad absoluta para hacer todo lo que uno quiere, ¿ya? En ese plano del sexto y el noveno mandamiento. Y la verdad es que no. El Señor dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Seguirá siendo siempre pecado la lujuria. ¿Y cómo se manifiesta la lujuria? Es un deseo desordenado en relación al placer sexual y también está acompañado de malos pensamientos y de malas acciones, ¿no? Este pecado. Y es un pecado bastante difícil porque la Santísima Virgen reveló en Fátima que es la causa por la cual más almas se van al infierno, a pesar de que no es el pecado más grave, ¿ya? Porque, por ejemplo, es más grave el odio, ¿ya? Que la lujuria. Sin embargo, más personas se van al infierno por lujuria a veces que por odio. ¿Por qué? Porque es el que más se comete, es el más repetitivo en la sociedad actual, porque vivimos una idolatría del sexo en la cual se dice que ya no es pecado, por ejemplo, tener relaciones prematrimoniales. Todo lo contrario. Ahora se está tramitando una ley de educación sexual integral para enseñar a niños desde quinto básico a usar preservativos, a usar anticonceptivos, etc. Y poco menos que a inducirlos para que tengan estas prácticas de autoerotismo, de vida sexual, etc., ya desde esa edad. Imagínense, quinto básico. Y también se pretende que desde la básica más temprana, de primero a cuarto básico, incluso prebásica, se enseñe la ideología de género, en la cual se quiere transmitir que da lo mismo si uno tiene un cuerpo de hombre o un cuerpo de mujer, porque uno puede a lo mejor sentirse mejor o elegir tener un género distinto al cuerpo que uno tiene. Por ejemplo, si nació con cuerpo de mujer, puede sin embargo pensar que es un hombre. Tiene un género distinto al sexo biológico. Y se pretende enseñar a los niños desde temprana edad de que esto es algo normal. Y que incluso es algo bueno. Y que inclusive se puede de alguna manera practicar. Entonces, vemos que es una educación tan maligna, tan diabólica, que quiere quitarle la inocencia a los niños que están en una edad de pensar otras cosas, de jugar, de desarrollar su inteligencia, su afectividad de un modo mucho más sano, donde normal y naturalmente nunca van a pensar en eso. Pero si los obligan a pensar y a practicar este tipo de cosas, entonces obviamente que se van a despertar en estos niños estos deseos de lujuria. Es pervertir a los niños. Esa famosa ley de educación sexual integral o la famosa autonomía progresiva que se le quiere dar a los niños y a los jóvenes, a los adolescentes, para que los padres no puedan orientarlos, ¿no es cierto? Y no puedan educarlos,
sino que puedan hacer lo que quieran. ¿Ya? Eso se está tramitando en las leyes, pero en los medios de comunicación, en la industria del cine, etc., ya se está transmitiendo abierta y profusamente, digamos, de tal modo que se está motivando la sexualización de los niños y de los adolescentes lo más tempranamente posible. Así es que hoy en día el tema de la lujuria es un pecado muy, muy común. Es una costumbre realmente horrible que se ha instalado en nuestra sociedad y cuesta mucho salir de la masa, salir de esta corriente de pecado para vivir la pureza, vivir la castidad. La castidad es la virtud que se opone al vicio de la lujuria. Se vive antes del matrimonio, manteniendo la virginidad. Eso vale para hombres y mujeres. Y si alguna vez se ha caído en ese pecado, bueno, siempre hay posibilidad de vencerlo y de vencer esa herida terrible a través del rezo del rosario, de la confesión, de la dirección espiritual, de la búsqueda de Dios lo más que se pueda, de tener misiones en la vida, ¿no es cierto?, una tarea que cumplir en favor de los demás, como hacía Beato Carlo Acutis, que llevaba a tantos jóvenes, a tantos amigos, al camino de Jesús, al catecismo, a la Eucaristía, a través de Internet. ¿Ya? Involucrarse en algún proyecto es importante, entonces un proyecto bueno, o por último practicar deportes, pero no dar espacio a este demonio Asmodeo, que se llama así en la Biblia, que es el demonio de la lujuria. Otros demonios que están identificados con este pecado son la diosa Astarte en el Antiguo Testamento, que era la diosa de los pueblos paganos, donde estaban los judíos llegando recién a la tierra prometida. Y esta Astarte tiene las mismas características de la diosa Pachamama, que hoy se idolatra, ¿no es cierto?, que es la diosa de la fecundidad de la tierra, y que es un ídolo satánico, esa Pachamama, que también está asociado a todo tipo de prácticas lujuriosas. Así que bueno, parto por ese pecado porque es el más común y el que más produce heridas. Cuando se vive la impureza, ¿no es cierto?, se está expulsando al Espíritu Santo de la vida nuestra. Perdemos la gracia, perdemos la vida de Dios en nuestro corazón. Nos quedamos muertos espiritualmente. ¿Ya? Eso es el pecado mortal. Y hay que confesarse para poder recuperar la gracia. ¿Ya? Y hay que luchar contra eso con diente y uña. O sea, dar la pelea lo más que se pueda para no caer y no ponerse en situaciones de peligro, en ocasiones en que uno puede resbalar en ese pecado. El otro pecado también que se comete muchas veces, que está asociado con la lujuria, es la gula, que es darse gusto en el cuerpo con el deseo desordenado por la comida o la bebida, ¿no? Come y bebe, pásalo bien, dice San Pablo, porque tenemos esta vida y no hay otra. Ya, no es que San Pablo enseñe eso, ¿no? Dice que hay muchos hoy en día que viven según esa regla de vida, carpe diem, aprovecha el momento, ¿no? Anda a una fiesta y pásalo bien, drógate, ¿no? Emborráchate con cerveza o con alcohol, de lo que sea, y come todo lo que quiera, ¿no es cierto? Y si es mucha comida, bueno, no hay problema, anda al baño y devuélvelo, ¿no? Y ahí vienen otros pecados, digamos, y inclusive enfermedades que están asociadas a este tema de la gula, que son la bulimia y también la anorexia. La anorexia, que es el deseo de verse bien, entre comillas, lo más flaco posible, para tener una buena figura, para ser aceptado, querido por el medio. Y entonces entra este demonio en las personas jóvenes muchas veces y les dice: no debes comer, estás muy gorda, tienes mucho peso, entonces no comas. Y ese es el demonio mismo que se le mete en la cabeza, y la persona entonces se ve atrapada por eso y no come nada, ya no quiere comer. Bueno, eso es una herida terrible, una herida tremenda, tremenda que hay en el corazón. ¿Se puede sanar? Sí. Hay personas que llegan muy lejos, lamentablemente, por ese camino y terminan en el hospital psiquiátrico. Y algunas terminan quitándose la vida. Entonces, esto de la gula no hay que verlo como algo así sin mucha importancia, ¿no? Es un deseo desordenado que hay que corregir, porque nos está hiriendo, nos está haciendo daño.
Bueno, aquí viene otro pecado que es más grave que estos dos anteriores, que es la soberbia, el orgullo, aquello que entró en Satanás, que no quería ser humilde como la Virgen María, como Jesús, sino que quería endiosarse solo, quería él ser Dios para sí mismo. ¿Ya? No reconocer a Dios, no reconocer la autoridad, querer ser autónomo en todo, querer sentirse superior a los demás, llamar la atención, ¿no es cierto? Es un amor propio indebido, la soberbia, el orgullo. ¿Ya? Y es una mentira, porque nosotros no somos Dios, somos criaturas. Venimos de la nada y venimos de las manos de Dios, del amor de Dios, que nos ha pensado desde toda la eternidad, pero siempre seremos criaturas dependientes de Dios, al servicio de Dios, y no al servicio de nuestros apetitos o inclinaciones desordenadas o de nuestros proyectos delirantes, ¿no es cierto?, de endiosarnos a nosotros mismos, como ocurre muchas veces en estas sectas de la nueva era, donde se le dice a las personas que nosotros somos Dios, que tenemos un poder de la mente ilimitado, que podemos progresar hasta el infinito, etc. Y se nos mete esa soberbia. Nos creemos pequeños dioses. Y eso se vence con la humildad, que es la virtud de María. El Señor hizo grandes obras en mí viendo la pequeñez de su servidora. Ser pequeños espiritualmente, la infancia espiritual, la humildad es el camino de la santidad. Otro pecado capital es la pereza, ¿no? La flojera, que es la falta de esfuerzo, de empeño para cumplir nuestras tareas y sobre todo nuestra vida de oración, que es lo más importante de todo, ¿no? A veces decimos, la oración puede quedar para el final. La vida espiritual es como lo último que pienso hacer durante el día. Y sin embargo, esa pereza nos puede ir conduciendo a caer en pecados mayores. Entonces hay que ser disciplinados, hay que tener un horario, hay que decir, este no es el momento de jugar con el computador o con el internet o con el celular, no es el momento de meterme en Facebook, no, después vendrá otro momento, pero primero cumplo mis tareas, mis deberes, ayudo en la casa, rezo, me disciplino, marco mis metas, ¿no es cierto? Y tengo una vida de disciplina. El reino de los cielos, dice Jesús, se conquista con esfuerzo, con sacrificio. Y solo los violentos, en ese sentido, los que se violentan a sí mismos y luchan contra su flojera, su desidia, podrán conquistar el reino de los cielos. Así es que no hay que dejar que la vida gire en torno al descanso. Otro pecado que produce gran herida en el alma es la ira, la rabia. Dejarme llevar por la ira va abriendo heridas en nuestra mente, en nuestro corazón y heridas en los demás también. ¿Ya? Ese sentimiento de enojo, suscitado por un daño real o aparente, se vence con la virtud de la paciencia. La paciencia, ¿no? Eso significa moderar estas emociones, estas pasiones. Si es necesario contar hasta 10 antes de responder algo malo, antes de decir una insolencia, un gravato, una grosería y antes de insultar a otra persona. Y hay que respirar antes de reaccionar y hay que imaginar en nuestra mente a la madre, verla con los niños en los brazos, contemplando a Dios y pedirle, madre, por favor, que no me deje llevar por este arrebato de rabia, de ira, ¿no? Otro pecado capital es la avaricia, que produce también un deseo desordenado de bienes materiales, sobre todo, ¿no? El avaro es el que nunca está contento con lo que tiene y piensa que la felicidad está en tener más. Si yo tengo un celular, no me gusta, quiero uno más actualizado, ¿no? o más caro. Si yo tengo estas zapatillas, no me gustan porque ahora quiero de otra marca. Esa avaricia es estar viendo lo que tienen los otros y sentirse mal porque yo no lo tengo, es también un pecado. Y nos hace centrarnos en nosotros mismos, en pensar que la felicidad está en el consumismo, en el materialismo, esa locura que se ve ahora en la Navidad, donde la gente en vez de buscar la humildad del pesebre, busca esa avaricia de tener más, de hacer regalos a otras personas, pero para que me hagan regalos a mí, ¿no es cierto? Está todo centrado en el materialismo y en el consumismo. Así es que es algo tremendo y contra lo cual hay que luchar con la generosidad,
que significa no pensar tanto en nosotros mismos, sino que donar nuestros bienes también a los más necesitados. Y no solo bienes materiales, sino que también bienes espirituales, nuestro tiempo, nuestro cariño, ¿m? Y así entonces vencer de a poco esa avaricia y ese egoísmo. ¿M? Y finalmente tenemos el pecado capital de la envidia, que es la tristeza por la buena fortuna, por el éxito que tienen otras personas. Y esto es muy fome porque uno siente dolor porque a otro le va bien. ¿Eso cómo se vence? Con gratitud. Agradecer a Dios por lo que uno tiene y por lo que no tiene también. ¿Ya? Porque en esa pequeñez, en esa ausencia de bienes o de talentos a veces, encontramos la humildad y la capacidad de confiar en Dios más que en nosotros mismos. Entonces, queridas niñas y hermanas, ¿cómo se vencen estos pecados capitales? Bueno, hay que pedir ayuda, ¿no es cierto?, al Señor, a la Madre. Para eso está la confesión de los pecados. Es fundamental confesarse, ¿ya? Y si uno dice, no, pues si me confieso, yo sé que después voy a volver a caer. Eso es un engaño del diablo, es una tentación. No hay que seguir esa voz, ¿ya? Hay que confesarse y hay que tratar de hacer lo posible para no caer. O sea, hay que tener realmente un espíritu de arrepentimiento y de reparar el daño que hemos hecho con nuestros pecados. Pero es necesario confesarse una y mil veces, ¿no? El Señor dice que hay que perdonar 70 veces 7. Dios nos perdona 70 veces 7. Siempre, siempre nos perdona. ¿Mm? Y hay que confesarse siempre. Porque confesarse significa limpiar la mugre, ¿no es cierto?, el desorden que tenemos en nuestra alma, y también sanar esas heridas que se producen por esos pecados. Entonces yo no digo, no voy a limpiar mi pieza o mi casa porque después se va a volver a ensuciar. Eso sería muy tonto, ¿no es cierto? Hay que estar siempre limpiando la casa, siempre limpiando la ropa, siempre limpiando el propio cuerpo, porque si no nos duchamos, después de algunos días, nosotros no vamos a querer estar cerca ni de nosotros mismos. Entonces, hay que estarse limpiando, purificando y sanando espiritualmente. Y eso se hace con la confesión. Si es difícil en esta época de confinamiento ir a la iglesia, bueno, hay que hacer un examen de conciencia y pedir perdón de corazón. Y apenas pueda confesarme en el futuro, lo haré. Pero hay que pedir perdón y hay que dar la pelea a estos pecados. Ya. La segunda situación que produce heridas terribles en el alma es el resentimiento, el rencor, el odio. ¿Ya? Cuando yo alimento el odio hacia las personas que me hicieron daño, ¿ya? Inclusive hay personas que tienen rencor contra Dios, porque se llevó a un ser querido, porque le ha ido mal en la vida, entonces uno culpa a Dios de la infelicidad que tiene. Y eso es un resentimiento que hace un daño horrible. Y es una puerta que se le abre al demonio para que actúe en nuestra vida y haga realmente estragos con nuestra existencia. Alimentar el rencor por alguien, ¿no? Va produciendo una herida que es terrible, que es como esa polilla, ¿no es cierto?, ese gusano que horada las paredes de la casa y finalmente la casa se derrumba, o al menos produce ciertos boquetes, ciertas aberturas, que son heridas que duelen mucho y que cada vez que yo pienso en esas personas, en ese daño que me han hecho, se produce una abertura de la herida. La palabra resentimiento es repetir esa herida que se produce, ¿no es cierto?, porque hemos recibido un daño. ¿Y cómo se puede sanar de esto? Bueno, hay que hacer el trabajo constante del perdón. Hay que perdonar de veras. No decir solamente perdono pero no olvido, ¿no? Perdono pero nunca más quiero saber de esa persona, ¿ya? Perdonar tampoco significa pretender que vamos a sentir cariño, un amor, una relación así afectiva totalmente positiva. No, no es algo de sentimiento. El perdón es algo de la voluntad, es querer perdonar, es querer liberar a la otra persona de la deuda que tiene conmigo por el daño que me ha hecho. Y entonces, perdonar significa querer perdonar, pedir a Dios que nos dé la gracia de perdonar.
Y hay que decir, yo perdono, en el nombre de Jesús, perdono a esta persona con nombre y apellido. Me perdono a mí mismo, porque a veces lo que más cuesta es aceptarse a sí mismo, aceptar la historia que uno tiene, los errores que uno ha cometido, ¿ya? Las situaciones que uno ha hecho que uno se siente con vergüenza, ¿no es cierto? Pero hay que perdonarse a sí mismo, porque si amamos al prójimo, también debemos amarnos a nosotros mismos. Y si me confieso y creo que Dios me perdona, yo también debo perdonarme a mí mismo, porque yo no soy más que Dios. Bueno, el perdón es fundamental, porque con el perdón se sanan una de las heridas más dolorosas que a veces nosotros tenemos, ¿ya? Y que más infelices nos dejan, y más también vulnerables, ¿no es cierto?, a la acción del demonio en nuestra vida. La tercera situación que produce heridas en el alma es el ocultismo, el esoterismo, ¿ya? Practicar estas espiritualidades falsas, estas pseudo religiones, ¿ya? Es en el fondo meterse en la onda del diablo, ¿ya? Que es un ángel y que exige culto de adoración incluso de parte de los seres humanos, ¿no? Eso es lo que quiere el demonio. Quiere ponerse en el lugar de Dios y que nosotros lo adoremos a él. ¿Y cómo lo hace? Mediante la magia, mediante la brujería. Todo brujo, todo aquel que practica la magia, en el fondo está realizando un culto de adoración a Satanás, porque tiene que postrarse ante él, tiene que llamarlo, conjurarlo para obtener poder, pero a cambio tiene que adorarlo, ¿no es cierto? Por eso el demonio le dice a Jesús, póstrate ante mí para tener poder. Yo te daré poder sobre todos los reinos de la tierra. Eso es lo que quiere el demonio para sentirse más como un pequeño Dios. Así es que practicar esta brujería o ir en busca de la nueva era, por ejemplo, es algo que nos hace una herida terrible, muy dolorosa en el alma, ¿no? Nueva era significa, por ejemplo, practicar reiki, yoga, ¿no es cierto? Creer en el budismo, en el hinduismo, ¿no es cierto?, en la reencarnación de las almas, ¿no es cierto?, querer salir volando con el alma, con esta teoría del desdoblamiento, de los viajes astrales, ¿no es cierto?, todas esas teorías esotéricas que hoy en día llaman tanto la atención, son terriblemente dañinas, producen un daño terrible en nuestro corazón. Bueno, ¿cómo podemos superar esto? ¿Ya? Si hemos practicado el yoga, si nos hemos metido en la ouija, hemos invocado muertos, nos hemos leído la mano, que nos lean las cartas, y tantas tonteras que se hacen hoy en día en ese sentido, ¿no es cierto? Hay que nuevamente confesarse, hay que abjurar de haber hecho un pacto con el demonio, porque en cada uno de esos actos esotéricos se hace una pequeña alianza con Satanás, un poco de su corazón al diablo, en cada uno de esos actos de brujería, de magia. Y hay que renunciar formalmente a haber hecho eso. Y si uno renuncia a esas idolatrías que ha cometido, entonces se ve libre de la acción del demonio y también la herida se puede sanar. En cuarto lugar, y comenzamos ahora con heridas que nosotros no somos culpables de tenerlas, está la herida de la gestación, como ya hablé. En la gestación, en estos 9 meses del embarazo, a veces son menos, 8, 7 pueden ser también, muchas veces las guaguas, ¿no es cierto?, los bebés sienten grandes dolores, grandes traumas. ¿Por qué? Porque tal vez la mamá o el papá deseaban, anhelaban tener un hijo hombre y resulta que el bebé es una mujer. Entonces, ya, ojalá que sea un niñito, queremos un niñito. Y ese ser humano que se está gestando sabe espiritualmente que no está siendo aceptado en su identidad sexual. Por lo tanto, piensa que no va a hacer feliz a sus padres, que no lo van a querer entonces, porque resulta que no es del sexo que ellos esperaban. Y eso produce un dolor, una herida tan grande, ¿ya? Y a veces también puede ser una de las causas del homosexualismo. Entonces, por ejemplo, si decía, queremos tener un niñito hombre y el bebé es mujer, ¿ya? Se puede crear una inversión entonces
del género, en el sentido de buscar ser mujer, querer ser, mejor en vez de ser de acuerdo al propio sexo, querer ser hombre en este caso. Entonces, ahí se puede producir esa inversión que es realmente un desorden de la personalidad. El homosexualismo no es algo normal, no está dentro de la norma que Dios quiere para nosotros. Y en la Biblia dice claramente, en Romanos 1, que Dios abomina de este acto homosexual, ¿no? Una pena que las personas tengan a veces esa tendencia. Son pocas las personas que tienen esa tendencia, pero hoy en día se quiere difundir esto, ¿no? Hacer más popular, ¿no? Por algún motivo, ¿no es cierto? Pero las personas que sienten esta tendencia homosexual no son pecadoras porque la sientan, ¿no es cierto? No es un pecado tener esa tendencia. Toda vez que, como digo, a veces esto es algo involuntario. Hay personas que nacen con esa tendencia. Otros la adquieren durante la niñez, por algún pecado de abuso sexual, por ejemplo. O por una situación de que la mamá era muy sobreprotectora, o el papá muy opresor, un papá muy castigador, un papá muy ausente. Hay distintas situaciones que pueden producir ese desorden de la personalidad, en la cual la persona ya no quiere actuar en su género, como se dice hoy en día, en su personalidad, de acuerdo a su sexo biológico, sino que se invierte, ¿m? Y se produce el homosexualismo. Lo que es pecado, entonces, no es tener la tendencia homosexual, sino es la práctica del homosexualismo, es tener relaciones sexuales de esa forma, ¿ya? Pero también es un pecado tener relaciones sexuales, aunque sean heterosexuales, antes del matrimonio, ¿ya? Entonces no es que solamente se esté cargando, digamos, la culpa en el pecado del homosexualismo. También en la relación heterosexual hay un pecado, y un pecado mortal también, cuando no se está casado. Fuera del matrimonio, siempre la relación esta íntima de pareja es pecaminosa, ¿ya? Y produce grandes heridas. Bueno, otra de las situaciones que se produce en la gestación es el rechazo del niño, ya derechamente, ¿no? Que no quiere tener a su hijo, ¿m? Por comodidad, por cobardía, porque es incómodo, ¿no es cierto? Porque yo quería tener una aventura, pero no quería tener un hijo. Entonces tengo derecho sobre mi cuerpo, dicen algunas mujeres feministas radicales, y por lo tanto un hijo no deseado, un hijo que no será esperado, que no será tenido tampoco. Eso nos pusieron en esta semana acá en la parroquia, un cartel afuera que decía eso, ¿no? Que la iglesia no se entrometa en las decisiones de la mujer. Si no queremos tener el hijo, entonces el aborto será sí o sí. Aborto libre, voluntario y gratuito. Es lo que dicen hoy día muchas feministas, que no quieren ser mujeres en el fondo, no quieren parecerse a María, quieren ser anti-Marías, anticristos también, son anticristianas las mujeres que dicen esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque María es madre y estas feministas no quieren ser madres, quieren abortar a sus hijos, ¿ya? O quieren ser madre cuando ellas decidan, ¿ya? Y resulta que eso es ponerse en el lugar de Dios, porque la vida la da Dios. Nosotros no generamos la vida. Podemos ser procreadores, pero no generamos la vida. Imagínense que en cada célula donde se produce la unión del espermio con el óvulo, se forma una célula que es un nuevo ser humano, que es un gameto, ¿ya? Y en esta célula germinal, Dios infunde un alma que crea de la nada, un alma espiritual, que es nuestro yo, es nuestra persona, y la infunde en este cuerpecito que se está fundando, que se está gestando. Entonces, desde la concepción tenemos un ser humano. Por tanto, desde ese momento hay que aceptar la vida, porque esa es una vida que Dios trajo al mundo, con la ayuda del papá y la mamá, a veces deseándolo, a veces no deseándolo. Pero nosotros no tenemos derecho a quitarle la vida a nadie. Por eso el aborto se produce también en la píldora del día después, porque si se produce en el día después de la fecundación, se está matando a un ser humano. Aunque sea una célula pequeñita o un conjunto de células, ahí hay un alma humana, un alma inmortal, un alma que va a vivir para siempre. Ese ser se va a destruir, pero ese espíritu va a vivir para siempre y un día va a resucitar. Y va a sentir también dolor de no que se le permita
vivir, como todos hemos tenido la oportunidad de nacer. Esto es una situación muy grave porque en el mundo actualmente se cometen 45 millones de abortos. Es demasiado, demasiado, demasiado ese pecado. ¿Y por qué se comete ese pecado? Porque la gente quiere tener relaciones sexuales fuera del matrimonio y quiere pasarlo bien nomás, con la lujuria, con ese pecado terrible. ¿Ya? Y si no resultó el anticonceptivo o el preservativo, o si no lo usaron y quedó embarazada la mujer, entonces, bueno, recurramos al aborto, que fácil, y después seguimos pecando tranquilo. Pero es realmente algo abominable, ¿no es cierto?, desearle la muerte a un niño que está en mi propio vientre, o que está en el vientre de mi polola, de mi novia, de mi esposa, da lo mismo. Dios permitió esa vida en el mundo y hay que recibirla. ¿Ya? Y si yo digo en algún momento, no quiero tener este niño, ¿ya? Estoy pensando en el aborto, le produzco una herida terrible en el alma, en la mente, a ese bebé que se está gestando. Y si por milagro de Dios cambia de opinión la madre y el padre, ¿no es cierto?, y tienen a ese hijo, no se crean ustedes que esa herida va a quedar así sin arte ni parte, ¿no es cierto? Esa herida ya está ahí. La persona, cuando estaba en el vientre de la madre, supo que la rechazaron, que pensaron en abortarla, en destruirla, en matarla. Y eso es una herida terrible. No me quieren, no me quisieron a mí, me quisieron eliminar, no me querían dejar nacer. Mi propia madre, mi propio padre, que me dieron la vida junto con Dios, ahora no me quieren dejar nacer. No me quisieron dejar nacer. Entonces, queridas hermanas, esto es algo muy doloroso porque nosotros estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Y cómo es Dios? Dios es una familia. Es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en esta familia unida, tan unida que son un solo Dios, ¿no es cierto?, encontramos la imagen y semejanza de la familia humana. O mejor dicho, la familia humana está hecha a imagen y semejanza de Dios. Y en la familia humana tenemos padre, madre, hijo o hija. Y deben ser tan unidos que formen una unidad. Entonces, el bebé que no siente, que es querido, que es amado por su mamá, por su papá, ¿cómo va a sentir esa unidad? ¿Cómo va a sentir ese amor? He venido a este mundo y en el momento en que más necesito que me cuiden, que me amen, que me acojan, están pensando en eliminarme, en matarme, en destruirme. Entonces, ¿qué clase de familia tengo? Esto no es imagen de Dios. Ahora, si esto es imagen de Dios, entonces yo no quiero a Dios. Entonces, muchas personas que tienen esta herida, que se fueron, ¿no es cierto?, rechazadas en el vientre de la madre y querían abortarlas, nacen y quedan con un dolor tremendo. Y a veces eso puede producir un rechazo a Dios incluso. A Dios. Porque a veces este rechazo se produce en otros momentos también. ¿Ya? No solamente dentro del vientre. Un niño o una niñita, ¿ya?, que es oprimido, ¿no es cierto?, que excesivamente castigado, que es abusado, ¿no es cierto?, de mil maneras, porque hay abuso sexual, abuso de conciencia, abuso de poder, ¿no es cierto? Esos abusos que sufren los niños y las niñitas y los adolescentes producen las peores heridas del alma. Son heridas terribles, heridas que dejan un dolor tremendo. Y a veces, como reitero, las olvidamos, porque es tan dolorosa esa herida que no queremos recordarla, no queremos aceptar que hemos pasado por esa situación tan dolorosa. Imagínense niños o niñitas que han sido violados por sus propios padres, a veces por un tío, por un hermano mayor, una hermana mayor, o un primo, a veces un profesor. Imagínense cuando esto ha sido hecho por un sacerdote, por un religioso, por una religiosa. Una niñita que fue abusada en pre-kinder, en la básica, en un colegio. La profesora abusaba de ella. ¿Para qué voy a decir lo que hacía, no? Pero esa le destruyó la vida a esa niña. Le destruyó la vida.
porque esa herida es demasiado fuerte, es demasiado grande. Entonces, vean ustedes qué terrible, porque esas personas no son culpables de tener esas heridas, no son culpables, pero las cargan, las llevan, y les duele tenerlas, les duele mucho. Y eso produce que la persona a veces tenga odio de sí mismo, quiera morirse, odia incluso a Dios, porque ha permitido ese dolor tan grande. Odia a su propia familia, odia todo, no quiere vivir. Es una persona insegura, una persona antisocial, una persona llena de miedos, llena de fobias. Les digo que esas heridas son causa de grandes dolores y de grandes bloqueos que tenemos para poder desarrollar todos los talentos que hemos tenido y hemos recibido. Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer con esas heridas, con esos dolores? Jesús, cuando envía a sus apóstoles, les dice: vayan por el mundo, lleven el Evangelio, bautícenlos a todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles todo lo que yo les he transmitido a ustedes. La doctrina, el catecismo está ahí, la enseñanza de la iglesia, la moral, la fe. En la Biblia está la enseñanza de Jesús, es una maravilla. Pero además Jesús dice a sus apóstoles: sanen a los enfermos en mi nombre, curen las heridas. Lo que hacía Jesús aquí en la mayor parte del tiempo, cuando no estaba predicando la palabra de Dios, cuando no estaba rezando, no estaba orando al Padre Dios, Él estaba ayudando a los necesitados, ayudando a los que sufren, sanando las heridas físicas y sanando las heridas espirituales. Hoy en día, la mayor parte de las heridas que las personas necesitan ser sanadas son espirituales, son del alma. Gracias a Dios tenemos hospitales hoy en día como nunca antes tenemos acceso a la salud. A veces es precario, es duro, es difícil, pero mucho mejor que tiempos anteriores. Tenemos mucho más acceso a sanar que antes. Como se ha vivido esta pandemia, por ejemplo, ¿no? Claro, mucha gente ha contraído el virus y ha muerto, pero también se han hecho esfuerzos enormes para evitar que las personas sufran este virus. Entonces, esta parte física está bien tratada, digamos así, por la sociedad en el tiempo actual. Lo que no está tratado de modo alguno es la herida del alma. Ustedes me dirán, bueno, pero para eso está el psicólogo, para eso está el orientador, para eso está un terapeuta, un psiquiatra. Sí, pero ellos no le van a sanar sus heridas, estas heridas que acabo de mencionar, terribles, dolorosísimas. No. Le va a dar una pastilla para que no sienta tanto depresión, tanta tristeza, para que no se quiera quitar la vida. Pero ese remedio no me va a sanar la herida. Es un parche que se pone encima de la herida, no es una verdadera cura. ¿Quién puede sanar esa herida del abuso, del rechazo? Solo Jesús, solo Jesús. No hay otro nombre por el cual podamos ser sanados, curados, salvados, si no es el nombre de Jesús. En mi nombre ustedes sanarán esas heridas, sanarán a esos enfermos y harán obras mayores que yo incluso, dijo Jesús. Un texto muy misterioso, ¿no? Pero es verdad, la iglesia tiene el poder de sanar esas heridas y de expulsar demonios incluso. En mi nombre ustedes expulsarán a los demonios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy día? Confiar más que nunca en Jesús. Si Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, y su Espíritu Santo sigue actuando hoy, y la Madre, nuestra Madre María, en el oratorio, en la iglesia, está más presente que nunca. Más que nunca. Ella sabe cuáles son las heridas que tenemos. Entonces, ¿qué están esperando de nosotros? Jesús y María, que nosotros clamemos: ten piedad de mí, sáname estas heridas, Señor, ayúdame. En tu nombre quiero quedar sano, quiero quedar limpio. Como decía el leproso: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si tú quieres, yo creo en ti. En tu nombre tú puedes sanar estas heridas. Bueno, se ha ido bastante el tiempo, entonces no voy a poder avanzar mucho con las otras heridas, ¿no? Las intergeneracionales
y la de los maleficios en otro momento las podemos comentar, ¿ya? Antes de hacer la oración de sanación, que en esta oportunidad va a ser la sanación intrauterina, la oración de la gestación, ¿no? Es una oración muy hermosa y la elijo porque hablé bastante de ello y es una oración, la primera que debemos recibir, yo creo, para que toda esa etapa que vivimos en los 9 meses sea como limpiado y sanado todo dolor, toda herida que haya sido producida. Esto es como volver al vientre de María, es como actualizar, como renovar todo lo que está malo en nosotros, en nuestro corazón, ¿no? Ocupando un término un poquito feo, pero para que me puedan entender, digo la siguiente analogía, es como formatear de nuevo el computador, empezar de cero, ¿ya? Entonces eso es lo que va a hacer esta oración, tiene muchísimo poder. ¿Por qué? Porque la Virgen le dice a Juan Diego, y nos dice a todos nosotros, ¿de qué te preocupas? ¿Por qué sufres tanto? ¿Por qué te angustias tanto? Si yo te llevo en mi seno, yo te estoy gestando a ti, ahora te estoy esperando, Juan Diego, Juan Dieguito, en México, en Guadalupe, ¿no? en el cerrito del Tepeyac, le dijo a Juan Diego que ella nos tiene en su seno, en su vientre, nos está formando la madre, estamos siendo de nuevo gestados por ella. Y con esta oración, a partir de hoy, si ustedes quieren aceptarla y vivirla, aunque es un poquito fuerte, si la charla les ha parecido dura, entonces mejor ni escuchen la oración, porque es mucho más fuerte todavía lo que se va a decir, ¿ya? Pero es una oración hermosa, para ponerse en el corazón de María, para ponerse dentro del útero materno de nuestra Reina Celestial, porque ella nos quiere sanar. Y la única manera de sanar las heridas de la gestación es aceptando que María es nuestra Madre del Cielo, verdaderamente es nuestra Madre, y que esos 9 meses que vivimos con dolor y alegría pueden ser renovados, pueden ser purificados, curados, sanados, ¿ya? Antes de pasar a esta oración, voy a dar espacio unos 5 o 10 minutos, si quieren, para que hagan alguna pregunta, ¿ya? O algún comentario. No sé, alguna hermana si quiere decir algo, o si tienen algo que decir, algo que no quedó claro. Y si no, pasamos a la oración. ¿Qué les parece? A ver, respondiendo a la pregunta de qué ejemplo concreto hay y qué modo hay de superar eso, ¿no? Supongamos el abuso paterno sobre una niñita. Es algo tan doloroso, tan terrible, porque para una niña, el papá, ¿ya? El papá biológico, sea que viva conmigo o aunque no viva conmigo, pero mi papá biológico es por naturaleza la imagen de Dios para mí. Claro. ¿Cómo llamo yo a Dios? Lo llamo Padre Nuestro, porque eso nos enseñó Jesús. Pero ¿cómo sé que es el Padre, no? ¿Cómo es Dios Padre? Bueno, la única imagen que yo puedo tener de un padre es aquella experiencia que yo tuve con mi propio padre. Entonces, si mi papá abusó de mí, supongamos una niñita fue abusada por su papá, y no digo un abuso muy grave, o sea, basta a veces un simple manoseo, perdona que sea como más explícito, pero alguna actitud de invadir la privacidad del niño que no corresponde, ¿ya? Y que en ese momento el niño no entendió, sintió algo raro, pero no entendió qué pasó. Pero con el paso del tiempo, si ocurre, Carla, que la persona recuerda eso, le viene un dolor tremendo. Es una herida demasiado grande. Como, por ejemplo, mi papá hizo eso conmigo. Hizo eso. No lo puedo sostener en mi corazón. Es demasiado doloroso. ¿Y qué produce, no? Produce que la imagen que yo tengo de Dios se me viene abajo. ¿Ya? Es como se triza completamente. Es como quebrar un vidrio. ¿Por qué? Porque el papá está llamado a ser la imagen de Dios. Y si mi papá abusó de mí, entonces para mí, desde mi inconsciente, Dios es un abusador. Es una persona mala en el fondo. Yo no quiero a Dios. Y esa persona se puede volver atea.
porque no tiene una imagen correcta de Dios. Entonces, ¿cómo puede sanar eso? Bueno, el único que puede ayudar a sanar la imagen del Padre en nuestro corazón es Jesús, es el Señor. Por eso Jesús vino al mundo. En el caso que no sea un abuso paterno, sino que, por ejemplo, se produjo un abuso de un primo, un tío, una persona, un vecino tal vez, ¿no es cierto? Y, y aunque no haya sido un abuso tan grave, eh, pero es como usted menciona, ¿no es cierto? Así, igual es una invasión del cuerpo de la niñita en este caso, eso igual produce heridas terribles, pero muy dolorosas, muy dolorosas. ¿Por qué? Porque la niñita se siente vulnerada, se siente invadida en su privacidad y se puede producir un rechazo a la figura, ya en este caso no solo paterna, sino que a la figura masculina. ¿Ya? Y puede sentir como un odio hacia los hombres en general. ¿Ya? De ahí puede venir esta situación que muchas niñitas tienen, que optan por ser feministas extremas, ¿no es cierto? Que según, por ejemplo, estas actitudes que tenían, o estas presentaciones de este grupo Las Tesis, que funcionaba acá en Chile el año pasado, ¿ya? Todos eran malos, el Estado era opresor, la iglesia era opresora, los colegios, todos los políticos, todos son opresores, ¿no? Todos los hombres son abusadores, decían ellas. Y al mismo tiempo tenían un rechazo muy grande a la Virgen María, porque la Virgen María es como el signo de la mujer obediente, sumisa al esposo, obediente, sumisa a Dios Padre, ¿no es cierto? Entonces, esa actitud de María como humilde, como sometida, como esclava del Señor, es algo que no pueden aceptar las feministas radicales, porque ellas están con una situación de rebeldía interior. Tienen una herida tan grande en su corazón que no pueden sacarse ese rechazo que le viene desde adentro, a veces desde el inconsciente, desde las entrañas del alma, contra los hombres en general. Y muchas de ellas caen en el lesbianismo y en el homosexualismo porque dicen, no queremos más, la figura del hombre es una figura mala, opresiva, dañina. Entonces es mejor que nos juntemos entre nosotras nomás, que nos hagamos cariño, que tengamos contención entre nosotras y entre nosotras tratemos de solucionar nuestros problemas afectivos. Entonces muchas veces por eso se produce el lesbianismo o el homosexualismo femenino, por este rechazo hacia la figura masculina que muchas veces está originada en algún abuso, que a veces no solamente fue una vez, sino que fue repetido. O el problema del bisexualismo, también puede estar producido ahí. Entonces, ¿cómo se puede sanar eso? Gracias a Dios, todo se puede sanar. Y hay ejemplos muy bonitos de personas que han tenido todo tipo de traumas. Alguna hermana habló recién de pánico, de miedo, o esto que acabo de mencionar, homosexualismo, trastornos de la personalidad de distintas índoles, incluso ganas de quitarse la vida. Pero todo se puede sanar, todo, increíble. Las heridas del alma, Jesús las quiere sanar, las quiere curar. Entonces la oración es muy importante, pero uno tiene que poner de su parte. Como usted bien decía, hermana, uno tiene que perdonar. El primer momento de sanación es el perdón. El perdón no significa que se me va a quitar el dolor, o incluso hasta esa rabia que tengo, esa impotencia porque fui violentado, fui abusado, ¿no es cierto? En este caso, un tío, un primo, a una niñita, ¿ya? Como estamos hablando, ¿no? Ese dolor va a estar ahí siempre, pero el perdón hace con que ese dolor no me haga daño a mí, no sea un veneno para mi alma. El perdón es voluntariamente desearle el bien a mi agresor, como Jesús decía, amen a sus enemigos, háganle el bien a los que le hacen daño, y eso no significa irme a ser amigo de esa persona, no, sino que desearle el bien, orar por ella, pedir por su conversión, sentir misericordia, compasión, porque a lo mejor es un pervertido, un depravado, una persona que necesita también convertirse, necesita encontrarse con Dios. Pero si yo no perdono, ¿qué pasa? Que me abro a la misericordia de Dios.
y el Espíritu Santo va a actuar a través de mi corazón en ese perdón, y ese Espíritu Santo, al pasar por mi corazón, por mi alma, va a sanar esas heridas también. Y esa herida va a quedar sanada, en gran medida. Entonces el perdón es lo fundamental. Rezar por esas personas, ¿no? Y pedir al Señor que nos sane. Pedir con el Santo Rosario. Jesús, sáname. Madre, ayúdame, sáname. Y si hay alguna instancia en la iglesia, algún sacerdote que pueda hacer una oración de liberación, de sanación, o un grupo de oración, aprovechémonos también, porque ciertamente el alma va a quedar más sana. Y hay sacramentales también que uno puede tomar en ese sentido. Voy a tomar esta agüita exorcizada, por ejemplo, pensando en que el Señor me sane esta herida, este pánico que siento, esta fobia, este dolor, este rechazo hacia la figura paterna, hacia los hombres en general, o hacia Dios incluso. El agüita exorcizada me va a ayudar para sanar esa herida espiritual y para también expulsar el espíritu maligno que más encima se mete, para meterle más leña al fuego y para crear más odiosidad y más heridas en mi corazón. Bueno, estas heridas que se producen por situaciones de abuso o de excesiva autoridad, el autoritarismo, que uno ha sufrido injusticias a lo mejor cuando es niño, cuando es adolescente, se ha sentido oprimido, ¿no es cierto?, por personas cercanas, ¿ya?, aunque no hayan sido abusos sexuales, pueden producir heridas, ¿no es cierto?, de resentimiento, de rencor. Y la verdad es que cuesta mucho sanarlo, ¿ya? Pero es posible, y es necesario incluso, porque si nosotros no perdonamos, Lidia, sí, le ruego que pueda poner el micrófono apagado para poder responder mejor. Jesús, cuando nos perdona, nos dice: ustedes también deben perdonar, porque nosotros decimos: Padre, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces, que nosotros perdonemos a los demás es debido a muerte, es absolutamente necesario. ¿Para qué? Para que nosotros vivamos también en la gracia de Dios. Si nosotros no perdonamos, no seremos perdonados, tan grave como eso. Entonces, por eso insisto que el perdón no hay que confundirlo con sentir cariño por la persona que me agredió, como sentir afecto por las personas que me han hecho daño. No, no es eso. El perdón no es algo del sentimiento, es algo de la voluntad. Es que yo quiero perdonar. En el nombre de Jesús te perdono. Y hay que repetirlo siempre. Yo le voy a enviar a las hermanas una oración que es muy cortita, que ustedes la pueden rezar todos los días. Todos los días. Y tiene una línea, ¿no es cierto?, donde aparece un espacio vacío y ustedes colocan el nombre de una persona que quieren perdonar ese día, ¿ya? Y todos los días van haciendo ese acto de perdón. Al principio no lo van a sentir tal vez muy genuino, como que nace mucho del corazón, no importa. Hay que hacerlo voluntariamente. En el nombre de Jesús yo te perdono, te libero de esta deuda que tienes conmigo. Y hay que repetirlo y repetirlo y todos los días perdonar, perdonar. Decir: yo te perdono. ¿Qué pasa? Porque si no hacemos este acto de perdón, el rencor se va a apoderar de nuestro corazón sin que nos demos cuenta, va a ir horadando nuestra alma y ahí vamos a tener una puerta abierta para que el demonio actúe. Entonces después uno se extraña: ¿por qué pasan cosas malas en mi casa? Si yo no he hecho brujería, no me he visto el tarot, no he hecho ninguna cosa esotérica, ¿de dónde entonces vienen estos males? ¿Por qué el demonio está haciendo daño aquí? ¿Ya? ¿Por qué hay a veces cosas que uno se da cuenta que no son naturales, no son normales? Hay una fuerza demasiado extraña en la casa, haciéndole daño a mis hijos, o a lo mejor en el ambiente, que se ven sombras, que se sienten ruidos, que malos olores, que cosas que no tienen explicación natural, ¿ya? Que exceso de bichos, ¿no es cierto? O que nos empieza a ir mal en todo, o que de repente nos da rabia, nos enojamos de la nada. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Por qué el demonio tiene tanto poder de repente en mi casa? ¿Por qué? Porque en mi alma hay un hoyo, hay un hueco, una puerta abierta, que se produjo por mi falta de perdón. Y eso me hace daño no solo a mí, sino también a mis hijos, a mi familia. Porque a través de mi alma, que está con esa herida abierta, el demonio encuentra un portal para hacerme daño a mí y a mis seres queridos. Entonces vean ustedes qué importante es el perdón. No es solo para que nosotros seamos felices y nos saquemos el veneno del odio, del rencor, sino también para que nuestros seres queridos, nuestra familia, esté protegida de la acción extraordinaria del demonio.
Oración de sanación interior desde el seno materno. Santísima Trinidad, te alabo, te adoro y te amo, y te declaro mi único Dios y Señor, renunciando a toda servidumbre de los espíritus malignos. Señor Jesús, te ruego que manifiestes tu amor misericordioso y vengas a curar cuanto necesita ser sanado en mi existencia actual y pasada. Tú me conoces mejor que yo mismo, porque eres más íntimo a mí que yo mismo, y mucho antes de mi concepción me has amado con un amor único. Mi vida está en tus manos. A tus manos encomiendo, Señor, el instante de mi concepción. Si no fue en un clima de amor, con el deseo de darme la vida, sino en la coacción, en el miedo o la violencia, ven a sanarme, Dios de ternura y de bondad. Que la Virgen Santísima me geste de nuevo en el espíritu y me libere de toda influencia negativa que produzca en mí desgana de vivir o tendencias autodestructivas hasta la muerte. Virgen María, bendíceme en cada etapa de mi crecimiento, de embrión y de feto. Pon tus manos en los primeros 15 días de gestación, cuando aún no había signos de embarazo, y pude sentirme abandonado o inseguro. Expande tu amor en cada repliegue de mi corazón. Cura las heridas que mis padres pudieron causar en mí al conocer mi existencia, sobre todo la herida del rechazo y sus consecuencias de angustia, inseguridad, opresión, falta de autoestima y opción de rechazo a la vida. Señor Jesús, te ruego que cures las heridas del segundo mes de mi gestación. Hazme sentir, oh Dios mío, cuánto valgo para ti, sobre todo si mi madre experimentó miedos, angustias o traumas cuando me esperaba, si me he sentido no deseado o rechazado por ella, o si mi padre tampoco me deseó. Dame la gracia de perdonar a mis padres, sabiendo que tú me has cuidado siempre, como a la niña de tus ojos. Virgen Santísima, sana las heridas del tercer mes de mi gestación, cuando se manifestó mi condición masculina o mi condición femenina, y se configuró mi sexualidad cerebral, para que con gozo pueda aceptarla y pueda alabar y bendecir a la Trinidad por sus dones, rechazando toda atadura del maligno, si es que mis padres desearon otra condición sexual para mí. Ven a sanar, Madre, las heridas del rechazo de la identidad. Madre de Dios, intercede ante el Padre para sanar las heridas que se hayan producido durante el cuarto mes de mi gestación. Sana en mí toda inseguridad, miedo o rechazo a una vida extrauterina que pude presentir como dolorosa si es que hubo desavenencias conyugales entre mis padres, disgustos profesionales, o si en ese tiempo mi madre padeció alguna enfermedad, accidente o sufrió en exceso por el fallecimiento de un ser querido. Líbrame, Madre Santa, de todo espíritu de muerte e influencias malignas que buscaron que fuese una persona pesimista, negativa, apagada o enfermiza. Señor Jesús, te alabo, te bendigo, te adoro, te proclamo como mi único Dios y rechazo toda forma de idolatría. Líbrame, Señor, de toda contaminación maléfica, si es que en el quinto mes de mi gestación o en otros, los míos tuvieron algún contacto con la brujería, ya fuese porque mi madre acudiera a adivinos o curanderos, o bien porque alguien le hubiera hecho algún maleficio. Madre de la vida, intercede ante tu Hijo Jesús para librarme de toda mediumnidad, si en mi vida hubiera alguna conexión con los muertos por causa de anteriores embarazos de mi madre malogrados o sucesos relacionados con la muerte. Sana, Señor, las heridas del sexto y séptimo mes de mi gestación, cuando el embarazo se hizo más pesaroso a mi madre. Que tu Madre Santísima venga a sanarme y me haga vibrar de alegría en el Espíritu Santo, como hizo con Juan Bautista en el vientre de Isabel. Sobre todo si en ese tiempo me hubiera sentido angustiado o rechazado porque mi madre o no se cuidó o no recibió la ayuda que entonces necesitaba. Madre de Dios, líbrame de mis miedos ante el nacimiento. En tus manos pongo los 2 últimos meses de mi gestación, y ruego que sanes toda herida de opresión, angustia y rechazo,
Si todo esto me impulsó a huir de la vida, a provocar el parto antes de tiempo, o bien a retrasarlo, o bien a no querer nacer, del Señor y dador de vida, alcánzame un amor grande a la existencia, oh Madre Santa. Señor Jesús, te ruego que sanes las heridas de mi nacimiento, los traumas físicos y afectivos que me pudieron perjudicar al nacer, cuando hice irrupción en el mundo de los hombres. Por el poder de tu amor y de tu gracia, dame un gran deseo de nacer y renacer en todo instante, sobre todo si el miedo me llevó a intentar ahorcarme con el cordón umbilical o bien a ponerme en mala posición para nacer. Madre de bondad, borra en mí toda contaminación visual, auditiva o sensitiva y todas las secuelas físicas y psicológicas de las heridas y traumas de aquel momento. Santísima Trinidad, me recojo ahora unos instantes para acoger y agradecerte la sanación y la liberación de las heridas habidas en mi gestación y nacimiento. Gracias, Madre, por haber estado allí para recibirme en tus brazos tranquilizadores. Gracias por ponerme en los brazos de tu divino Hijo, que me acogió, al igual que abrazaba a los niños cuando a él se acercaban. Gracias por presentarme al Padre, haciéndome saber que soy un hijo de Dios muy amado y también deseado, sobre quien se ha derramado el don de tu Espíritu. Ahora te presento también los primeros años de mi infancia. Que tu luz los ilumine. Si por la frialdad de mi padre o de mi madre he sufrido, si no me dieron el amor y la seguridad que debieran, si he padecido carencias de afecto o de caricias tranquilizadoras, oh Señor, envía tu Espíritu Santo de amor y haz que tu Madre María me envuelva en sus brazos, me arrulle y me llene de ternura. Que ella me acoja tal como soy con mis debilidades de niño pequeño. Y que Jesús venga a besarme, a bendecirme y a imponerme las manos como hizo durante su vida terrena. Señor Jesús, si me he sentido agobiado por un amor demasiado posesivo de mi madre, o bien aplastado por la autoridad de mi padre, sana los recuerdos dolorosos que anidan en mí. Borra también las secuelas de las disputas y tensiones entre ellos que perturbaron mi inocencia de niño y me provocaron el miedo a que se separaran y me abandonaran. De todo corazón, Señor, perdono a mis padres las heridas que sus actos, palabras y obras hayan podido provocar en mí. Y te doy gracias, Señor, por haberme dado la seguridad de que tú me habrías acogido y nunca me habrías olvidado, si mi padre y mi madre me hubieran abandonado. Señor Jesús, haz que el Espíritu Santo me colme de amor y me haga dichoso y libre, clamando Abba, Papá, con todo mi ser. Si me he sentido solo, abandonado y rechazado por los míos o por aquellos con los que contaba, por tu amor sanador, dame un sentido nuevo de mi dignidad y una sabia estima de mí mismo. Sé tú mi consuelo allí donde he sentido el desamor de otros. Sana las heridas de los combates que me han traumatizado o que han provocado que me encierre en mí mismo, levantando barreras frente a los demás. Sáname de las heridas profundas, reprimidas, que han endurecido mi corazón, las envidias hacia quienes eran preferidos a mí en la familia o en el colegio, la rebeldía, las humillaciones, las injusticias, el bullying, la soledad, la amargura de ser marginado, las burlas, el insulto o las calumnias. Señor Dios omnipotente, líbrame de la carga de toda maldición familiar, ancestral o maléfica que pueda esconderse en mis fracasos, enfermedades o frustraciones. Dame una confianza y un valor renovados para hacer frente a las pruebas de este mundo. Sé que tu amor me sostendrá en los tropiezos y las caídas. Señor Jesús, dame la gracia de perdonar a aquellos que no me han amado, de liberarlos de toda deuda hacia mí. Sáname de todos los traumas de mi infancia, de los trastornos de la sexualidad, de la inquietud angustiosa, la vergüenza y la culpabilidad. Lava todas las manchas de mi cuerpo y de mi alma y sana las heridas causadas por quienes abusaron de mí al violar mi integridad física, encadenándome a desviaciones sexuales que hoy me impiden tener relaciones sinceras según tu voluntad. Ayúdame a afirmarme en mi personalidad de hombre o de mujer, que la Virgen María, Madre Purísima, Inmaculada Concepción, interceda por mí y me sane de todo este tipo de trastornos. Señor mío y Dios mío, te ruego también que sane las heridas de mi afectividad que están ligadas a experiencias amorosas imposibles,
o que por cualquier causa no podrían tener buen fin. Haz que te entregue mis aspiraciones y mis fracasos, y que en tus manos ponga mis relaciones con los demás. Enséñame a abandonarme de corazón en tu amor, porque solo tú colmas mi deseo de amar y de ser amado. Gracias, Jesús, por haberme acompañado durante mi infancia y mi adolescencia. Por tu amor, por tu luz, por tu verdad, perdóname si he llegado a pensar que tú no me querías o que no estabas presente en mis sufrimientos. Perdona también mis olvidos, sana mis sentimientos de culpabilidad ante ti, pero que no brotan del amor, sino del miedo al castigo por mis rebeldías. Y perdona mis rebeliones contra tu providencia, al ver que permitías o tolerabas que murieran, me abandonaran o me engañaran las personas a las que yo más quería. Perdóname las experiencias destructivas a las que me he entregado mediante la bebida, las drogas o la pornografía. Sáname de las ataduras contraídas a través de las técnicas de concentración mental, búsqueda de soluciones a mis propios problemas en el ocultismo, el espiritismo, el esoterismo o la brujería. Invoco tu preciosa sangre derramada en la cruz por mí para ser perdonado, limpiado de mis pecados. Señor Jesús, que tus santas llagas sean el refugio para mi sanación. Ten misericordia de mí, Señor. Te doy gracias por tu inmenso amor. Restáurame y concédeme una gracia renovada para amar y crecer en tu amor. Que tu preciosísima sangre alimente mi corazón, circule por todo mi ser y recorra todo mi sistema nervioso, todo mi cuerpo, toda mi alma, mi mente, mi espíritu, para que tú los purifiques, restaures, sanes y liberes de toda mancha maléfica. Señor Jesús, me entrego enteramente a ti, en cuerpo y alma, memoria, inteligencia y voluntad. Pongo en tus manos mis ideas, mis sentimientos, mis palabras y obras, mis heridas y fragilidades, mis límites, mis tibiezas, mis durezas de corazón, y también los odios y malquerencias que me habitan, y todas mis riquezas. Que el fuego de tu mirada y tu luz hagan de mi existencia un continuo acto de amor hacia ti, con obras de ternura y de paz para todos. Desde ahora mi pasado y mi futuro quedan en tu corazón misericordioso y bajo la llama del amor del corazón inmaculado de María. Mis heridas no serán ya heridas, porque tu inmenso amor las sana. Serán experiencias para edificar mi futuro temporal y eterno contigo. Acojo esta sanación y liberación que ha sobrado en mí. Gracias, Jesús, por haberme hecho como soy y por haberme salvado. Aleluya. Amén. Y por intercesión de nuestra Madre María y San José, los bendiga Dios Todopoderoso y bueno, con la bendición de la salud, para el cuerpo, para el alma, y la gracia de ser protegidos por intercesión de San Miguel Arcángel de toda mala influencia espiritual. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.